Señor, ¿a dónde van los niños cuando nadie los quiere? Ese fue el primer sonido que llegó hasta mí en una silenciosa noche de invierno. Una vocecita fina y temblorosa deslizándose por el aire frío como un pajarito que ha perdido el rumbo. Y antes de que la historia se asiente, bienvenido a Inspire Moments, un lugar suave donde nos detenemos un momento, respiramos un poco más despacio y dejamos que el mundo se ablande lo suficiente, como para entender el corazón de un niño. Esta historia comienza al borde de una acera bajo una farola tenue, que parpadeaba como parpadean ciertas esperanzas cuando el mundo se vuelve demasiado frío. Daniel Crest acababa de salir de otro día interminable. Era un hombre envuelto en responsabilidades de esas que pesan sobre los hombros cuando diriges una gran compañía de seguros. Toda la tarde había estado en reuniones sobre recortes de costos, ajustes de primas, aumento de reclamaciones, predicciones de mercado, números gráficos, líneas de ganancias. Ese era el mundo de Daniel, un mundo donde cada decisión tenía un peso financiero, y las emociones se consideraban distracciones. Se había acostumbrado a moverse por la vida con un ritmo constante, y calculado conducir a casa, leer informes, sorber café negro a solas, en un ático que parecía más una sala de exhibición que un hogar. Su vida era exitosa, pulida y extrañamente silenciosa. Pero esa noche algo cambió. El tráfico se hizo más lento cerca de un vecindario que Daniel apenas reconocía. Miró por la ventana y notó un viejo edificio de ladrillo en la esquina. Años atrás había sido un refugio para niños, uno de esos pequeños lugares comunitarios de los que las familias dependen en tiempos difíciles. Pero esa noche estaba silencioso y oscuro, con un candado pesado rodeando la reja de la entrada. El letrero sobre la puerta se estaba desvaneciendo casi ilegible. Daniel exhaló pensando en la reunión de presupuesto de esa tarde. Uno de los recortes del año anterior había sido eliminar ciertos programas de apoyo comunitario. Ese refugio había sido parte de esa lista. Él mismo había firmado la aprobación sin saber mucho sobre las personas que vivían tras esas puertas. Era negocio, se había dicho a sí mismo. Solo negocio. Quizá habría seguido conduciendo, pero entonces la vio. Una pequeña figura acurrucada junto a la reja tan quieta como una sombra. Al principio pensó que era una bolsa o un montón de ropa vieja, pero luego una pequeña cabeza se alzó y vio dos ojos muy abiertos, mirándolo desde debajo de un cabello enredado. Estaba sentada sobre el cemento helado, abrazando una mochila rota con tanta fuerza que parecía temer que el mundo también se la arrancara. Sin saber muy bien por qué Daniel se detuvo a un lado. Sus pasos resonaron en la acera vacía mientras se acercaba. El viento atravesaba su abrigo, pero la niña solo llevaba una chaqueta fina con los puños deshilachados y la cremallera rota. Sus zapatos estaban gastados en la punta. Sus pequeñas manos estaban rojas por el frío. Intentó incorporarse un poco cuando él llegó junto a ella como si quisiera parecer valiente, aunque temblaba tanto que los dientes le castañeteaban. Por un momento Daniel se olvidó de cómo hablar. Era un hombre acostumbrado a las salas de juntas, no a las aceras. Acostumbrado a profesionales con traje, no a niñas pequeñas, solas en la oscuridad. Entonces la niña lo miró hacia arriba. Su voz fue suave, casi disculpándose. «Señor, ¿a dónde van los niños cuando nadie los quiere?» La pregunta quedó suspendida en el aire como un peso. Daniel abrió la boca, pero no salió nada. ¿Qué respuesta podía encajar en una pregunta así? Se agachó lentamente con cuidado de no asustarla e intentó mantener la voz firme. «¿Qué haces aquí afuera?» La niña parpadeó las pestañas húmedas por el frío. «Me llamo Lena», susurró. «Alguien me dijo que este lugar ayuda a los niños que necesitan un hogar. Alguien me dijo que aquí siempre dejan las puertas abiertas, así que vine a esperar». Daniel miró hacia la reja, el candado, el edificio oscuro. Ya no había ninguna puerta abierta. No había luces ni calor adentro, solo silencio. «¿Dónde están tus padres?», preguntó con suavidad. Lena apretó los labios y abrazó su mochila con más fuerza. No respondió. En lugar de eso, acercó la bolsa a su regazo como un tesoro que tenía que proteger. La tela estaba rota por un lado con el relleno asomando. Faltaba una cremallera.
Era el tipo de mochila que la gente tira sin pensarlo 2 veces. Pero para esa niña era todo lo que le quedaba. Antes de que Daniel pudiera decir otra palabra, una voz áspera gritó detrás de él. Un guardia de seguridad del edificio vecino se acercó a paso firme agitando su linterna. «No puede quedarse aquí. Muévala de aquí. No permitimos este tipo de cosas. Es malo para el negocio». Las palabras golpearon como una bofetada. Los hombros de Lena se encogieron hacia adentro como si esperara que la empujaran. Daniel sintió algo moverse en su interior. Irritación, tal vez incluso rabia. Emociones que rara vez se permitía sentir. Él se interpuso entre el guardia y la niña. «Está bien», dijo en voz baja. «Yo me encargaré». El guardia bufó y se alejó murmurando algo entre dientes. Daniel esperó hasta que el hombre desapareció tras la esquina antes de volverse hacia Lena. «Vamos a buscar un lugar cálido», dijo suavemente. Lena dudó. Sus ojos volvieron hacia el refugio oscuro, como si esperara que la puerta se abriera mágicamente, solo porque ella lo necesitaba. Pero el edificio permaneció frío y silencioso. Finalmente, se puso de pie aferrando su mochila, tambaleándose un poco, mientras seguía a Daniel por la calle. Sus pasos eran pequeños, cansados, cuidadosos, los pasos de alguien que había aprendido a moverse por el mundo, tratando de no ocupar demasiado espacio. Llegaron a un pequeño restaurante iluminado por una luz naranja. El calor se filtraba por las ventanas. Debía sentirse acogedor. Pero cuando Daniel abrió la puerta, las conversaciones se detuvieron. Algunos clientes miraron la ropa desgastada de la niña. El gerente frunció el ceño. Lena se encogió detrás de Daniel como si hubiera aprendido hacía mucho que ciertos lugares no estaban hechos para ella. Daniel colocó una mano en el mostrador y dejó discretamente un billete lo suficientemente grande como para cambiar el ambiente. El dinero abría puertas. El dinero suavizaba expresiones. El dinero, no la amabilidad, era el lenguaje que él hablaba con fluidez. Pronto colocaron frente a Lena un tazón de sopa caliente. El vapor se elevaba hacia su cara, y ella rodeó el cuenco con las manos para calentar sus dedos antes de tomar los bocados más pequeños y cuidadosos. Comía como alguien que no estaba acostumbrado a tener suficiente, alguien que esperaba que la comida se acabara. Daniel la observó diciéndose que ya había hecho su parte. La había sacado del frío. Se había asegurado de que comiera. Pronto las agencias adecuadas intervendrían. Había sistemas para esto, procedimientos, trabajadores sociales. Repitió todo eso en su mente. Pero cuando los ojos cansados de Lena se posaron en él, suaves y llenos de una esperanza que le rompió algo profundo en el pecho, Daniel sintió una verdad que no quería admitir. Esto no era un caso. Esto no era un expediente. Era una niña que había estado sentada frente a una puerta cerrada, una puerta que él mismo había ordenado cerrar. Lena mantuvo las manos alrededor del cuenco tibio, mucho después de que la sopa se enfriara. Era como si temiera que el calor se escapara en cuanto lo soltara. Las luces del restaurante se reflejaban suavemente en su rostro, haciéndola parecer aún más pequeña, más frágil, como un pajarito intentando descongelar sus alas tras una larga tormenta. Daniel estaba sentado frente a ella, las manos entrelazadas, los hombros rígidos. No sabía qué hacer consigo mismo. Era un hombre entrenado para resolver problemas. Pero esta niña diminuta frente a él no era un problema. Era una persona muy pequeña sola en un mundo muy grande. Durante un rato ninguno dijo nada. El ruido de los platos, el murmullo suave de las conversaciones, la música tenue de una vieja rócola. Todo alrededor parecía demasiado normal para un momento tan pesado. Finalmente Daniel carraspeó. «Lena, ¿sabes dónde está tu casa?» Ella se detuvo a mitad de un bocado. La cuchara tembló. Lentamente levantó la mochila rota y la puso sobre su regazo, acariciándola como si pudiera calmarla. «Todo lo que tengo está aquí», dijo en voz baja. Daniela sintió sin saber cómo responder. «¿Tienes algún familiar cerca? ¿Alguien que te cuide?» Sus ojos bajaron hacia la mesa. «Antes tenía a alguien». La forma en que dijo antes envió un escalofrío por la espalda de Daniel, pero no preguntó más.
Aún no. Se dijo que probablemente estaba perdida, quizás separada de un padre por un momento. Se dijo eso, pero no lo creyó. No realmente. Ella tomó otra cucharada de sopa masticando despacio, como si cada bocado requiriera un esfuerzo enorme. Luego volvió a mirarlo. Me dijeron que viniera aquí al refugio. Dijeron que alguien me ayudaría. Dijeron que la puerta estaría abierta. Esperé mucho tiempo. Daniel sintió el estómago encogerse. Recordó la reunión del año anterior. Recordó las hojas de cálculo, frases como ineficiencias operativas y programas comunitarios con bajo rendimiento. Recordó firmar la línea que cerró silenciosamente ese refugio. En aquel momento pareció una decisión pequeña, algo enterrado entre docenas de ajustes presupuestarios. Pero ahora estaba mirando a una de las vidas reales escondidas detrás de esa hoja de cálculo. Intentó mantener la voz firme. ¿Quién te dijo que vinieras aquí? Lena se encogió de hombros como lo hace un niño cuando no tiene suficientes palabras para algo doloroso. Una señora amable. Dijo que aquí cuidarían de mí. Me dijo que viniera antes de que oscureciera. ¿Ella te trajo? Lena negó con la cabeza. ¿No? Dijo que tenía que irse a algún lugar, así que caminé sola. Sola. Una niña de 4 años caminando sola por calles invernales. Daniel sintió los bordes de la culpa acercándose, pero los apartó. Él se dijo a sí mismo que el sistema se encargaría por la mañana, que alguien más capacitado se ocuparía de todo. Solo necesitaba asegurarse de que Lena estuviera abrigada esa noche. Aún así, algo en lo más profundo de él susurraba que se estaba mintiendo. Notó de nuevo la mochila. La tela estaba rota cerca del fondo, manchada y desgastada. Una de las correas colgaba de unos pocos hilos sueltos. Sin pensarlo, preguntó, ¿puedo ver lo que tienes ahí dentro? Tal vez haya alguna pista. Lena vaciló sus dedos apretándose con fuerza alrededor de la bolsa. Por un momento Daniel temió haber presionado demasiado, pero entonces, ella abrió lentamente el cierre. Dentro había unas cuantas prendas arrugadas, un pequeño peluche con un solo botón como ojo, una botellita metálica abollada en un costado, y un montón de papeles arrugados y dañados por el agua. Eran todas las pertenencias de una niña cuyo mundo se había derrumbado. Ella levantó primero el peluche. Este es Bear. Me ayuda a dormir cuando tengo miedo. Daniel asintió suavemente. Luego mostró una foto descolorida. Era una imagen de Lena sentada sobre una manta en un parque junto a una mujer, cuyo rostro tenía una sonrisa cálida y cansada a la vez. El brazo de la mujer rodeaba a Lena, sosteniéndola como si supiera lo frágil que era la vida. Mi mamá tomó esta foto, susurró Lena. Daniel esperó esperando que dijera algo más, pero la niña se quedó mirando la foto pasando el pulgar por el rostro de su madre, como si intentara memorizar algo que temía olvidar. Los papeles llamaron la atención de Daniel. ¿Puedo ver estos?, preguntó suavemente. Lena asintió esta vez. Él levantó los documentos con cuidado. Algunos eran comprobantes de citas médicas, otros avisos de una clínica local. Unas cuantas hojas parecían formularios de seguro, pero todo estaba borroso por el daño del agua. Los nombres estaban desvanecidos, los códigos ilegibles, las firmas casi borradas. Intentó reconstruir la información, pero nada tenía sentido todavía. Aún así, algo estaba claro: esos papeles significaban algo para Lena, o habían significado algo para su madre. Los dejó suavemente para mostrarle que los respetaba. La camarera pasó cerca mirando a Lena una vez más, y su expresión se suavizó ahora que la niña estaba caliente y alimentada. Pero un hombre sentado en una mesa cercana negó con la cabeza, murmurando algo sobre gente que deja que sus hijos mendiguen. Lena se encogió instintivamente sus hombros, doblándose hacia adelante. Daniel lo notó. Sintió un impulso repentino de protegerla de cada mirada cruel, de cada susurro hiriente. Y eso lo sorprendió. Protector no era una palabra que se habría aplicado a sí mismo. Cuando Lena terminó la sopa, apoyó la mejilla sobre la mesa un momento, agotada. Daniel miró su reloj. Era tarde. Demasiado tarde para encontrar la solución perfecta. Respiró hondo.
Lena, dijo, voy a ayudarte. Mañana por la mañana te llevaré a un lugar seguro, un lugar que pueda cuidarte como corresponde. Ella se incorporó de golpe alarmada. No muy lejos, ¿verdad? Daniel dudó. No había pensado en eso todavía, pero al ver el miedo en su pequeño rostro, hizo una promesa antes siquiera de entender por qué. No, dijo suavemente. No muy lejos. Me quedaré contigo hasta que encontremos el lugar adecuado. No te voy a dejar sola. Lena dudó al principio como si hubiera aprendido a no confiar en las promesas. Pero luego sus hombros se relajaron un poco. Susurró. Gracias, Señor. Daniel aún no lo sabía, pero esas pocas palabras serían el inicio de todo lo que vendría después. Una simple promesa en una noche de invierno, hecha por un hombre que jamás planeó cambiar su vida. Pero esa niña sentada en un restaurante con los dedos fríos y una mochila rota, estaba a punto de cambiarlo todo. Al amanecer, el cielo se volvió de un gris opaco de esos que hacen que toda la ciudad parezca cansada. Daniel casi no había dormido. Pasó la mayor parte de la noche revisando a Lena, asegurándose de que no despertara asustada en la habitación de invitados del pequeño apartamento que mantenía cerca del centro para el trabajo. Ella dormía acurrucada alrededor de su mochila rota, abrazándola como algunos niños abrazan un salvavidas. Cuando salió el sol, Daniel se encontró de pie en la cocina mirando la cafetera como si le debiera respuestas. No estaba acostumbrado a tener a alguien más en su casa. El silencio se sentía diferente ahora. No vacío, sino frágil. Cada pocos minutos miraba hacia el pasillo esperando escuchar pequeños pasos, pero lo único que oía era el zumbido del calentador. A las 8, Lena apareció en silencio en el umbral. Su cabello estaba revuelto por el sueño, y sus pequeñas manos se frotaban los ojos. Vestía la misma ropa del día anterior, las mangas, un poco dobladas porque le quedaban largas. La vista de ella hizo que Daniel sintiera algo que no había sentido en años. El tirón incómodo de la responsabilidad. «Buenos días, Lena», dijo con suavidad. Ella asintió tímida como siempre. Sus ojos se deslizaron hacia la mesa donde él había colocado un pequeño desayuno, tostadas, huevos revueltos y una tacita de leche tibia. Se acercó lentamente como si no estuviera segura de si se le permitía comer. «Adelante», dijo Daniel. «Es para ti». Ella se sentó y comió con cuidado como si temiera derramar algo. De vez en cuando lo miraba con una expresión nerviosa y educada, como si esperara que él cambiara de opinión. Cuando terminó, Daniel la ayudó a subir la cremallera de su abrigo y sacudió la nieve de su mochila. No sabía por qué la trataba con tanta delicadeza, pero había algo en esa pequeña bolsa que parecía sagrado. Guardaba piezas de una historia que ella aún no había contado. «Bien», dijo suavemente. «Hoy conseguiremos ayuda para ti». Lena asintió aunque sus hombros se tensaron con preocupación. No preguntó a dónde iban. Era como si hubiera aprendido a aceptar que los adultos la moverían de un lugar a otro y que su trabajo era simplemente seguir. Daniel la guió hasta el coche. Ella subió con cuidado abrochándose el cinturón con movimientos lentos y deliberados. Mantenía la mochila sobre su regazo con los brazos envueltos alrededor de ella, como si el mundo pudiera arrebatársela si la dejaba a un lado. El camino hacia la oficina de servicios de protección infantil fue silencioso. Los copos de nieve deslizaban sobre el parabrisas como pequeños pedazos desgarrados de invierno. Lena los observaba con una expresión distante, la clase de mirada que tienen los niños cuando sus pensamientos duelen demasiado para convertirse en palabras. Daniel la miraba de reojo. No entendía el nudo que se le formaba en el pecho. Había entrado en esta situación diciéndose que sería temporal, una noche, una mañana solo, hasta que las personas adecuadas intervinieran. Pero cuanto más se acercaban a la oficina, más sentía un tirón que no sabía nombrar. El edificio se veía deteriorado, el tipo de estructura gubernamental que había visto demasiados inviernos y demasiadas familias en crisis. Una fila de personas esperaba en la entrada, madres cansadas, abuelos sosteniendo niños pequeños, adolescentes con papeles en la mano.
Había un peso sobre todo el lugar, una mezcla de preocupación y agotamiento. Daniel tomó la mano de Lena. Ella se estremeció al contacto no porque temiera a Daniel, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien la tomara de la mano. Lentamente, dejó que sus dedos se relajaran en los de él. Dentro se acercaron al mostrador. Una mujer de ojos fruncidos y una pila de expedientes apenas levantó la vista. «¿Nombre?», preguntó con voz plana. Daniel señaló a la niña. «Se llama Lena. Necesita asistencia». La mujer tecleó algo sin mirar a la niña. «¿Está bajo tutela del Estado?». «Aún no», respondió Daniel. «¿Tutor legal?». «No». La mujer se detuvo y finalmente lo miró. «Entonces, ¿quién es usted exactamente para ella?». La pregunta dolió más de lo que debería. Daniel mantuvo la voz firme. «La encontré sola. Necesita ayuda y nadie más está interviniendo». La mujer suspiró y señaló un banco. «Siéntense. Alguien vendrá por ustedes». El banco estaba frío. La habitación olía levemente a desinfectante y a alfombra vieja. Las familias sentadas cerca susurraban a sus hijos, aferraban carpetas, llenaban formularios. El lugar parecía una sala de espera para vidas atrapadas entre finales y comienzos. Después de varios minutos, una trabajadora social los llamó. Era una mujer de unos 40 años con ojos cansados pero una voz suave. Su placa decía Harris. Les indicó que se sentaran. Lena se mantuvo cerca de Daniel agarrándose a su manga. Harris lo notó. «Muy bien, cariño», dijo con dulzura. «Solo necesito hacerte unas preguntas». Lena asintió, pero su voz no salió. Harris revisó la mochila ordenando los papeles arrugados, deteniéndose cuando encontró los formularios médicos. Su expresión se tensó. «¿Dónde está su madre?», preguntó en voz baja. El labio inferior de Lena tembló. Susurró algo tan suave que Daniel apenas lo escuchó. Se fue a dormir y no despertó. Daniel cerró los ojos un instante sintiendo un peso para el que no estaba preparado. Harris dejó los papeles con cuidado. «Lo siento, cariño, de verdad. Pero necesitamos más información. Aquí no hay acta de nacimiento ni contacto de emergencia ni ninguna identificación que pueda verificar su tutela. Sin la documentación adecuada tomará tiempo ubicarla». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Daniel. Harris vaciló. «Con el sistema saturado, tal vez varios días, posiblemente más». Daniel sintió que algo dentro de él se retorcía. Varios días. Lena, esta frágil niña, sería enviada a un centro de cuidado temporal sobrepoblado con poco personal ruidoso. La imaginó sentada sola en una sala llena de desconocidos, sosteniendo su mochila rota esperando otra vez frente a otra puerta. La imagen lo quemó por dentro. Esa imagen lo quemaba por dentro. Lena tiró de su manga. «Vendrás conmigo», susurró. Daniel abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Nunca había hecho una promesa más grande que un contrato, nunca había sostenido el futuro de alguien entre sus manos. Harris los miró a ambos percibiendo que algo estaba formándose. «No tiene que involucrarse más allá de hoy», le dijo a Daniel. «La mayoría de la gente no lo hace». Él lo sabía. Siempre había sido ese tipo de persona. Pero hoy, mirando a Lena, no estaba seguro de poder seguir siéndolo. Lena estaba sentada al borde de la silla en la pequeña oficina de Harris, con sus piernitas colgando, moviéndose suavemente de un lado a otro. No se movía por comodidad. Se movía porque estaba tratando de no llorar. Los niños hacen eso, a veces mueven las piernas, retuercen los dedos, muerden sus labios. Cualquier cosa para impedir que las lágrimas caigan frente a extraños. Daniel lo notó. No sabía por qué le dolía verla así, pero le dolía. Algo en esos pequeños movimientos se sentía como alarmas silenciosas, estallando dentro de su pecho. Harris abrió un nuevo formulario en su computadora. La luz azul se reflejaba en su rostro cansado mientras tecleaba. El golpeteo de las teclas sonaba demasiado fuerte en la habitación estrecha. «Muy bien», dijo. «Empecemos con lo que podamos confirmar». «Lena, cariño,
¿Puedes decirme tu nombre completo? Lena tragó saliva. Miró su mochila como si la respuesta pudiera estar escondida en uno de los bolsillos. Lena, susurró. Solo Lena. Así me llamaba mamá. ¿Sabes tu apellido? La niña miró sus propias manos retorciéndolas con nerviosismo. Mamá dijo que lo arreglaríamos algún día cuando todo mejorara. Harris se detuvo y un pequeño destello de dolor cruzó su expresión. No era frustración, era tristeza. La tristeza de alguien que ha escuchado demasiadas historias como esa. Está bien, murmuró con suavidad. Trabajaremos con lo que recuerdes. Daniel se movió en su asiento. Había pasado años escuchando a adultos hablar de responsabilidades legales y documentación. Pero ahora, al escuchar a una niña de 4 años luchar por responder preguntas básicas, se dio cuenta de lo frías que son esas palabras cuando se sostienen frente a una voz temblorosa. Harris volvió su atención a los papeles encontrados en la mochila de Lena. Algunas hojas estaban pegadas por el agua seca. Otras estaban rasgadas en los bordes. Ella las separó con cuidado, aplanando cada una como si manejara algo frágil. Esto parece documentación médica, dijo. Y estas son solicitudes, formularios de seguro, referencias a clínicas. Algunos incompletos, otros rechazados. Daniel sintió un nudo formarse en su garganta. Reconoció el formato de los documentos. Habían sido procesados por sucursales de su propia empresa. Notó el nombre de un agente local estampado en la esquina superior, Rick Nolan. Daniel cerró los ojos un instante. Recordó al hombre hablador rápido, obsesionado con las comisiones, siempre empujando políticas dudosas para cumplir metas. Daniel había pasado por alto varias quejas sobre él, porque Rick daba resultados en papel. Mientras tanto, Lena observaba cómo Harris revisaba la pila. Entonces, su vocecita rompió el silencio. Esos papeles eran de mami, los guardaba en un cajón. Dijo que eran importantes. Dijo que algún día nos ayudarían. Daniel se volvió hacia ella. ¿Cómo terminaron en tu mochila? Lena abrazó la bolsa con más fuerza. Cuando mami se enfermó, vinieron personas. Se llevaron cosas, la subieron a un coche. Yo intenté traer a Ver, pero me dijeron que me apurara. Después de que no volvió a casa, regresé. El cajón estaba abierto. Así que tomé los papeles. No quería que desaparecieran. Sus ojos se alzaron brillantes con un tipo de pérdida que los adultos apenas pueden soportar, y mucho menos una niña. Mami dijo que arreglaría todo, susurró. Pero no despertó, así que yo traté de arreglarlo. La habitación quedó en silencio. Incluso Harris dejó de escribir. Cerró los ojos por un momento, tal vez diciendo una oración silenciosa, o simplemente tratando de recomponerse antes de continuar. Lena, cariño, alguien te cuidó después de eso. Una señora de al lado me dejaba dormir en su sofá a veces, pero dijo que no podía quedarse conmigo. Dijo que tenía que ir a un lugar donde ayudaran a los niños. Dijo que este refugio tenía puertas abiertas. Daniel miró al suelo. Su firma había cerrado esas puertas. Harris se enderezó. Lena, ¿tu mamá habló alguna vez de familia? ¿Abuelos, tíos o tías, alguien que pudiera cuidarte? Lena negó con la cabeza. Un movimiento pequeño pero cargado de un mundo entero de soledad. Daniel sintió algo retorcerse dolorosamente dentro de él, como si la tristeza de ella hubiera tocado una herida antigua que él no sabía que aún llevaba. Harris escribió unas líneas más y luego se detuvo. Juntó las manos sobre el escritorio. Bien, esto es lo que pasará ahora. Abriremos un caso de emergencia para Lena. Ella será colocada en un cuidado temporal mientras trabajamos en su identificación, documentación y ubicación a largo plazo. Daniel frunció el ceño. ¿Cuidado temporal? ¿Cómo es eso? Harris vaciló. Depende de la disponibilidad. A veces una familia de acogida, a veces una instalación grupal. Este mes tenemos pocas plazas. Una instalación grupal.
Daniel la imaginó al instante filas de literas metálicas, una manta para cada niño, luces fluorescentes, que nunca se apagan del todo, demasiados niños, muy pocos adultos. Un lugar donde ningún niño se siente seguro. Lena debió percibir la tensión. Tiró suavemente de la manga de Daniel. ¿Está lejos?, susurró. Harris no respondió de inmediato. La respiración de Lena se aceleró. No respiraciones cortas por correr, sino respiraciones cortas por miedo. Daniel se inclinó hacia ella. «Es solo un lugar por ahora», dijo suavemente. «Un sitio para descansar». «¿Vendrás conmigo?». Su voz se quebró en la última palabra. Daniel abrió la boca y luego la cerró. No era su padre, no era su tutor. Era apenas un desconocido al que había conocido frente a una puerta cerrada. No tenía derecho a hacer promesas que no sabía si podría cumplir. Harris lo observó con atención, sintiendo la batalla interna que libraba. «No tiene que involucrarse más allá de hoy», repitió. «Nosotros nos haremos cargo desde aquí. Muchas personas ayudan en el primer paso y luego se retiran. Es muy común». Daniel miró a Lena, sus manos temblorosas, aferradas a la mochila, la esperanza titilando en sus ojos como la última llama de una vela. Sintió que algo se rompía dentro de él. No una ruptura violenta, sino una silenciosa, de esas que ocurren cuando un hombre se da cuenta de que ha pasado demasiados años caminando junto a personas que necesitaban ayuda sin detenerse. Finalmente Daniel puso su mano sobre los pequeños dedos de Lena. «No voy a retirarme», dijo en voz baja. «No esta vez». Lena parpadeó como asegurándose de haber oído bien. Daniel se volvió hacia Harris. «¿Cuáles son los siguientes pasos?», preguntó, su voz más firme ahora. «Dígame exactamente qué hay que hacer». Harris se recostó en su silla, estudiándolo un largo momento antes de hablar. «¿Está diciendo que quiere involucrarse en su caso?». Daniel miró a Lena y luego de regreso a Harris. «Sí», dijo. «Sí quiero». Era la primera verdad auténtica que pronunciaba en mucho, mucho tiempo. Las horas posteriores a esas palabras no se desarrollaron con suavidad. La vida rara vez recompensa el valor con simplicidad. Más bien suele responder al valor con un laberinto. Harris se puso de pie, alisando las arrugas de su blusa como si se preparara para una conversación difícil. Sus ojos se suavizaron un instante, aunque el peso de su trabajo nunca abandonó del todo su expresión. «Muy bien, señor Crest», dijo en voz baja. «Si quiere involucrarse, debemos hablar de lo que eso significa. Esto no es como donar a una organización benéfica o patrocinar un programa. Es complejo. Requiere compromiso». Daniel asintió. No retrocedió, pero en el fondo sabía que estaba entrando en algo mucho más grande de lo que comprendía. Lena seguía sujetando su manga parada muy cerca de él, intentando ocultar la mitad de su pequeño cuerpo detrás de su abrigo. Su rostro estaba pálido, cansado. Apenas había hablado desde que llegaron. Pero su pequeña mano, aferrando la chaqueta de Daniel, le dijo a Harris todo lo que necesitaba saber. «Ella confía en él», pensó Harris. Y confiar en alguien no es algo que llegue fácilmente para los niños que han perdido demasiado. Harris tomó una carpeta hojeando formularios y requisitos. Su voz era tranquila pero no fría, casi como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo que alguien realmente diera un paso al frente. «Hay varios pasos», explicó. «Revisiones de antecedentes. Inspecciones del hogar, entrevistas con nuestro departamento. No se puede convertir en tutor de la noche a la mañana. Lleva tiempo». Daniel exhaló lentamente. «Lo entiendo». Pero Harris negó suavemente con la cabeza. «No creo que realmente lo haga. La mayoría de las personas que se sientan donde está usted quieren ayudar en el momento. Quieren ofrecer amabilidad, una comida caliente, un regreso a casa. Pero la tutela y el acogimiento no es un gesto, es una vida». Daniel bajó la mirada hacia Lena. Ella miraba la esquina del escritorio casi temiendo levantar la vista, temiendo escuchar lo que vendría. «No soy la mayoría de las personas», dijo Daniel en voz baja. Harris lo estudió otro largo momento. Luego asintió, aceptando su determinación sin discutirla más. «De acuerdo. Entonces empezamos».
Imprimió una lista de pasos y se la entregó. El papel estaba lleno de lenguaje oficial, reglas en letra pequeña, páginas de expectativas. Para Daniel se sintió más pesado que cualquier contrato corporativo que hubiera firmado. Antes de que pudiera hablar de nuevo, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre con traje gris entró cargando un maletín y un vaso de café que claramente necesitaba más que dormir. Miró a Harris, luego a Daniel y finalmente a Lena. ¿Es este el caso?, preguntó bruscamente señalando con el vaso. Harris suspiró. Sí, Mark. Ella es Lena. Mark. Un supervisor senior de casos dio un paso adelante. Su tono era cortante e impaciente, juzgando la situación antes de comprenderla. ¿Dónde la encontraron? Cerca del refugio antiguo, respondió Harris. Mark puso los ojos en blanco. Otra más de las afueras. Genial. Justo lo que necesitamos. Sin identificación, sin documentos, sin tutor y probablemente sin historial claro. Esto será un desastre. Sus palabras fueron como agua helada salpicando el rostro de Lena. Ella se encogió hacia atrás. Daniel se interpuso instintivamente entre ellos. No hay necesidad de hablar como si ella no estuviera aquí. Mark alzó una ceja. ¿Y tú quién se supone que eres? Alguien que intenta ayudarla. Sonrió con un gesto sarcástico del tipo que hacía que la mandíbula de Daniel se tensara. Vemos a mucha gente intentando ayudar, hasta que aparece la primera complicación. Entonces de repente ya no es su problema. Harris le lanzó una mirada de advertencia. Mark, basta. Pero el daño ya estaba hecho. Los ojos de Lena estaban otra vez húmedos. Daniel se arrodilló para poder verla de frente. Todo está bien, Lena. Estoy aquí. Ella asintió débilmente presionando la mochila contra su pecho. Mark cruzó los brazos. Mire, si realmente quiere involucrarse, debe entender esto. El sistema está saturado. No tenemos espacio. No tenemos personal. Y si hace promesas y las abandona a mitad de camino, le causará a esta niña más daño que bien. Daniel se levantó enfrentándolo cara a cara. No voy a abandonar nada. Ya veremos, murmuró Mark. Harris hizo un gesto para que él saliera. Discutieron en el pasillo voces duras pero amortiguadas por la puerta. Daniel no pudo oír las palabras, pero reconoció el tono: desacuerdo, estrés, frustración. El sonido de un sistema demasiado exigido. Lena tiró de la manga de Daniel. ¿Están peleando por mi culpa? Daniel volvió a arrodillarse. No, dijo suavemente. Están peleando porque a veces los adultos olvidan que los niños deberían ser lo primero. Lena asintió limpiándose los ojos con la manga. Un momento después, Harris regresó sola. Su expresión estaba cansada, pero le ofreció una pequeña sonrisa a Lena. Cariño, haremos todo lo que podamos por ti. Te lo prometo. Lena volvió a asentir, aunque Daniel podía ver que ya no confiaba fácilmente en las promesas. No después de tanto. Harris se volvió hacia Daniel. Antes de avanzar, necesito preguntar algo difícil. Diga. ¿Lena le dijo algo sobre la salud de su madre antes de fallecer? Daniel vaciló. No dijo casi nada. Harris revisó nuevamente los papeles dañados, pasando páginas manchadas, hasta encontrar algunos informes con fragmentos aún legibles. Los leyó en silencio unos segundos, y luego suspiró. Parece que su madre intentó solicitar ayuda varias veces. Asistencia médica, cobertura, incluso apoyo de emergencia. Pero todo fue negado o retrasado. Daniel sintió un frío dolor abrirse paso en su pecho. Harris continuó sin notar la tormenta que comenzaba en los ojos de Daniel. Este tipo de patrón suele significar una cosa: alguien le dio información incorrecta. Alguien la empujó hacia un plan equivocado. Alguien la metió en el sistema sin explicarle lo que necesitaba saber. Daniel apretó el borde del escritorio. Por dentro ya sabía quién había sido. Rick, uno de sus propios agentes, uno bajo su responsabilidad. Harris no vio cómo se tensaba la mandíbula de Daniel. Ella seguía enfocada en Lena. «Hay más», murmuró hojeando otro papel. Una referencia a una clínica.
Una solicitud rechazada porque el programa de apoyo había sido cerrado. El corazón de Daniel se hundió. Recordó la reunión de la Junta. Recordó los informes sobre tensiones presupuestarias. Recordó aprobar la clausura, ese cierre, ese refugio. La última oportunidad de ayuda para la madre de Lena. La última oportunidad de seguridad para la propia niña. Todo conectado a él. Tragó con fuerza. Lena lo miró con ojos cansados pero llenos de confianza. «Vamos a algún lugar hoy», susurró. «A algún lugar donde no me cambien otra vez». Daniel no dudó esta vez. «Sí, Lena, ya no enfrentarás esto sola». Harris los miró a ambos comprendiendo que algo más grande estaba sucediendo. Algo poco común. Un hombre que había pasado su vida tras hojas de cálculo, finalmente estaba entrando en el mundo que sus decisiones habían moldeado. A media tarde la sala de espera fuera de la oficina de Harris se había vuelto más ruidosa. Teléfonos, sonaban niños, lloraban padres exhaustos, hablaban en voz baja con trabajadores sociales. Daniel nunca había estado tanto tiempo en un edificio gubernamental como para sentir su pulso. Pero ahora lo sentía cada latido irregular, cada tensión, el peso de un sistema al borde. Mantuvo a Lena cerca, una mano descansando suavemente en su hombro, para que supiera que no estaba sola. Ella se apoyaba en él en pequeños momentos de la manera en que un niño busca calor sin darse cuenta. Pero mientras Daniel absorbía el ruido y la tensión de la sala, algo más estaba ocurriendo al otro lado de la ciudad. Él videó ese momento frente al refugio cerrado, cuando Lena le preguntó a dónde van los niños, cuando nadie los quiere, había sido grabado por una joven que paseaba a su perro. Ella lo subió a internet con la leyenda: «La pregunta más triste que he escuchado en mi vida». Comenzó a difundirse mientras Daniel dormía. Para cuando él y Lena llegaron a la oficina, miles de personas ya lo habían visto. Para el mediodía, decenas de miles. Las secciones de comentarios se llenaron de dolor, ira, confusión y preguntas sobre el refugio que aparecía en el fondo. Y algunos comentarios ya habían adivinado la verdad. El edificio estaba cerrado. El programa había sido cancelado. Y la compañía detrás del cierre era la de Daniel. Él aún no sabía nada de esto, pero las nubes de tormenta ya se estaban formando sobre su mundo. Dentro de la oficina, Harris regresó con una nueva pila de formularios. Estaba a punto de hablar cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla y levantó las cejas. «Bueno, eso explica algunas cosas», murmuró. Daniel frunció el ceño. «¿Qué pasó?» Harris dudó. «Creo que debería ver esto». Giró su teléfono hacia él. En la pantalla había un video en pausa. Lena sentada en la acera fría abrazando su mochila. Daniel aparecía en el cuadro alto y formal con el mismo abrigo que llevaba la noche anterior. El pie de foto brillaba bajo ellos como una acusación silenciosa. La niña que hizo una pregunta que congeló a un CEO. Daniel sintió que el estómago se le desplomaba. Harris presionó play. La voz de Lena salió del altavoz pequeña y temblorosa. «Sir, where do kids go when nobody wants them anymore?» La habitación desapareció alrededor de Daniel. Solo escuchaba esa pregunta repitiéndose en su cabeza. Había estado en muchas salas de juntas donde adultos discutían sobre números, pero ningún número lo había golpeado como esa frase dicha por una niña hambrienta y congelada. Inspiró lentamente. ¿Cuánta gente ha visto esto? «Mucha», respondió Harris con cautela. «Cada hora son más, y algunos empiezan a reconocer el refugio detrás de usted». Daniel presionó los dedos contra su frente. Su decisión, su firma. La puerta donde Lena había esperado, porque él la había cerrado. No tuvo tiempo de procesarlo antes de que la puerta se abriera de golpe. Era su interna Mia Reynolds. 23 años. Brillante, expresiva, sin miedo a cuestionar la autoridad, con esa amabilidad firme que solo los jóvenes dominan. Estaba sin aliento, con el cabello en un moño desordenado, seguramente de las reuniones matutinas que había abandonado. «Señor Crest», jadeó. «Gracias a Dios lo encontré». Daniel se tensó. «Mia, ¿qué haces aquí?» Ella agitó su teléfono.
¿Ha visto su correo? ¿Ha visto el chat interno de la empresa? La junta está en pánico. Los reporteros están llamando. Ese video está explotando y la gente está conectando puntos. Puntos grandes. Harry suspiró. Perfecto. Justo lo que nos faltaba. Innabun. Mia se agachó hasta la altura de Lena sonriéndole con calidez. Hola, cariño. Soy Mia. No me conoces, pero soy amiga. Lena asintió con educación aunque lucía abrumada. Mia volvió a mirar a Daniel. Todo apunta hacia nosotros, hacia la empresa, hacia el programa del refugio que recortamos. La gente está preguntando por qué se cerró. Preguntan por los niños que dependían de él. Preguntan quién tomó la decisión. El pulso de Daniel se aceleró. La decisión. La llamada. La que él había hecho después de que Víctor lo presionara para reducir costos comunitarios. Mia vaciló mordiéndose el labio inferior. Y alguien filtró capturas de viejos memorandos financieros, de los que muestran de dónde vinieron los recortes. ¿Y quién los aprobó? El estómago de Daniel se hundió. Harry cerró la puerta para darles privacidad. El aire se volvió pesado dentro de la pequeña oficina. Señor, dijo Mia bajando la voz. Aún no saben su nombre, pero están cerca. Alguien ya publicó una foto de su abrigo y preguntó si alguien reconocía al hombre del video. No tardarán en averiguarlo. Daniel se sentó lentamente. La silla crujió bajo un peso más emocional que físico. Yo no sabía, susurró. No sabía que esto lastimaría a niños. La voz de Mia se suavizó. Lo sé, pero al público no le importarán las hojas de cálculo ni las explicaciones. Les importa que una niña estuviera sentada sola en el frío por una puerta cerrada. Daniel juntó las palmas. Le zumbaban los oídos. Lena, sentada en silencio, levantó el rostro. ¿Estamos en problemas? Daniel la miró sintiendo algo apretarse en su pecho. No, Lena. Tú no hiciste nada malo. Ella asintió porque necesitaba creerle. Mia se inclinó un poco hacia ellos. Podemos intentar controlar la narrativa, susurró. O podemos hacer algo honesto, algo real, algo que ayude. Daniel levantó la vista. ¿Qué estás sugiriendo? Mia respondió sin titubeos. Decir la verdad. Toda. Sobre los recortes, sobre el refugio, sobre lo que le pasó a su madre si lo confirmamos. Sobre las fallas del sistema. La gente no necesita perfección, necesita responsabilidad. Harris cruzó los brazos. Eso es arriesgado. Mia se encogió de hombros. También lo fue no hacer nada. Daniel se recostó respirando hondo. Pensó en la niña sentada en la esquina del portón del refugio frío, esperando una puerta que nunca se abrió. Pensó en las reuniones donde trató ese refugio como una simple línea en un presupuesto. Pensó en todos los niños como Lena, atrapados entre montones de papeles. Miró de nuevo a Lena. Ella estaba trazando con el dedo la costura rota de su mochila, el único objeto constante en su mundo cambiante. En ese momento, Daniel comprendió que ya no quedaba zona gris. Proteger la empresa significaba traicionar a la niña. Proteger a la niña significaba enfrentar a la empresa, y sabía cuál importaba. Se volvió hacia Harris con la voz firme. No voy a dar marcha atrás. Dígame qué tenemos que hacer. Lena levantó la cabeza casi esperanzada. Harris suspiró, pero esta vez no lo discutió. Solo asintió. Muy bien, señor Crest. Entonces todo está a punto de cambiar. La tormenta no esperó hasta la tarde para romper. Llegó rápido acumulándose en los rincones de la ciudad, como viento frío filtrándose bajo las puertas. Para cuando Daniel y Lena salieron del edificio de servicios de protección infantil, las camionetas de noticias ya rodeaban el centro como buitres, oliendo una historia. Titulares parpadeaban en los teléfonos. La gente murmuraba al pasar junto a Daniel en la acera. Era como si toda la ciudad se hubiese girado para mirarlo al mismo tiempo. Pero los únicos ojos que le importaban eran los que lo miraban desde abajo. Lena caminaba a su lado, su pequeña mano entrelazada con uno de sus dedos. Su agarre firme, aunque sus pasos eran lentos, como si cada sonido la asustara un poco.
Llevaba la mochila como siempre apretada contra su pecho. Llegaron al coche de Daniel, pero antes de abrir la puerta, él se agachó para mirarla a los ojos. «Lena, ¿te sientes bien?» Ella asintió aunque sus ojos se movieron con nerviosismo hacia la multitud creciente de personas con cámaras al otro lado de la calle. «¿Quiénes son?», susurró. Daniel dudó. «Solo gente que habla demasiado», dijo con suavidad. «Son ruidosos, pero no pueden hacerte daño». Ella volvió a asentir confiando en él de esa manera silenciosa en la que los niños confían en lo único que sienten seguro. La ayudó a subir al coche y luego se sentó al volante. Cuando las puertas se cerraron, el ruido de afuera se convirtió en un zumbido distante. Lena miraba a los reporteros con curiosidad, presionando sus pequeñas palmas contra la ventana. «¿Están enojados?» «No contigo», dijo Daniel. «Nunca contigo». Encendió el motor y se alejó antes de que la multitud creciera más. Los copos de nieve rozaban el parabrisas como pequeños recordatorios blancos de que el mundo aún podía ser suave en medio del caos. Harris le había dado una lista de lugares que debían revisar: clínicas locales, centros comunitarios, direcciones antiguas relacionadas con la madre de Lena. Esperaban encontrar cualquier hilo de información para construir un archivo real. Así que Daniel condujo no hacia su oficina, ni hacia el penthouse, ni hacia una sala de juntas llena de trajes y accionistas. Condujo para encontrar respuestas para una niña. Su primera parada fue una pequeña clínica gratuita en las afueras de la ciudad. El edificio de ladrillo se veía cansado, el letrero desgastado, la entrada rodeada de bancos viejos. La gente se acurrucaba afuera con abrigos gastados, esperando ayuda que no sabían si llegarían a recibir. Dentro, el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma frío que aún quedaba en las chaquetas. Las enfermeras caminaban rápido con portapapeles en la mano, guiando a pacientes de un cuarto a otro. Una recepcionista levantó la vista de la computadora cuando se acercaron. Era una mujer de mediana edad con ojeras profundas y una voz tranquila y entrenada. «¿Puedo ayudarles?». Daniel se presentó y explicó que buscaban registros relacionados con la madre de Lena. La recepcionista asintió lentamente, mirando la mochila donde Lena sostenía los papeles arrugados. «Voy a buscar a alguien que conozca los archivos antiguos», dijo desapareciendo por un pasillo. Unos minutos después salió una enfermera. Llevaba un uniforme azul y tenía en los ojos una suavidad que le dijo a Daniel que ya había visto demasiadas historias como esta. «La recuerdo», dijo en voz baja. «Tu mamá te trajo aquí una vez, ¿verdad?». Lena levantó la vista tímidamente. Su voz apenas formó la palabra «sí». La enfermera se arrodilló apartándole un mechón de cabello del rostro. «Estaba muy cansada ese día, cariño, pero seguía sonriéndote. Me acuerdo de eso». La garganta de Lena se movió mientras tragaba. «¿De verdad? ¿Sabía que estaba enferma?». La enfermera asintió lentamente. «Creo que sí. Estaba esforzándose mucho por mantenerse fuerte por ti». Los ojos de Lena brillaron. Daniel le tocó suavemente el hombro. La enfermera se levantó, su expresión volviéndose seria mientras miraba a Daniel. Fue hasta el archivador detrás del mostrador, rebuscó entre carpetas viejas y sacó un expediente delgado. «Esto es lo que tenemos», dijo. Pero la mayoría nunca se completó. Faltó a varias citas, seguramente por el costo. Él la preguntó por la cobertura, dijo que estaba esperando a alguien llamado Rick para que aprobara su plan. Daniel sintió que una roca le caía en el estómago. La enfermera añadió: «Su última visita fue más o menos en la época en que se recortó la financiación del programa comunitario. Después de eso dejamos de verla. Le dijo a uno de nuestros empleados que se sentía perdida, abrumada. Repetía que todo sería más fácil cuando obtuviera el seguro correcto, pero nunca recibió la aprobación que necesitaba». Daniel apenas podía respirar. Él se había sentado en una sala de juntas escuchando a Víctor hablar sobre cómo las alianzas comunitarias eran demasiado costosas para el presupuesto. Él había asentido. Él había firmado. Esta clínica fue uno de los lugares afectados.
Esta mujer fue una de las personas perjudicadas. Esta niña era la que quedó atrás. Lena extendió la mano hacia el expediente. Daniel suavemente apartó su mano. Cariño, déjame mirar primero. La enfermera puso una mano en la espalda de Lena. Era una madre muy amorosa, dijo en voz suave. Hablaba de ti cada vez que venía. Decía que tú eras su rayo de sol. La voz de Lena tembló. Dijo que un día tendríamos un hogar. La enfermera sonrió con tristeza. Lo creía de verdad, cariño. Estaba tratando de construirlo para ti. Daniel cerró el expediente sintiendo el peso de cada página incompleta, cada formulario rechazado, cada firma ausente. Miró a Lena a su carita intentando mantenerse valiente y sintió que algo feroz echaba raíces dentro de él. Ninguna sala de juntas, ningún accionista, ninguna orden de recorte volvería a pesar más que esta niña. No ahora. Antes de que se fueran, la enfermera se inclinó hacia Daniel. Algunos de nosotros reconocimos su rostro. Susurró. La gente está hablando, ya sabe, sobre el video, sobre el refugio, sobre su empresa. Daniel sostuvo su mirada sin pestañear. Lo sé. Su expresión se suavizó. Entonces haga lo correcto. Él asintió. Afuera la nieve caía con más fuerza. Daniel envolvió su abrigo alrededor de Lena mientras salían al frío. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó ella mirándolo con ojos llenos de esperanza. Daniel se arrodilló sacudiendo los copos de nieve de su cabello. A encontrar más respuestas, dijo con suavidad, y a arreglar lo que debió arreglarse hace mucho tiempo. Lena asintió confiando en él una vez más. Mientras caminaban hacia el coche, Daniel sabía que la búsqueda de respuestas pronto lo llevaría directamente al conflicto con las mismas personas que le habían dicho que nunca mirara atrás. Y estaba listo. El cielo ya estaba oscuro cuando Daniel y Lena llegaron al distrito corporativo del centro. La nieve se adhería a las aceras, convirtiendo la prisa de la tarde en pasos suaves y silenciosos bajo farolas brillantes. La ciudad parecía más suave, más tranquila, casi pacífica. Pero Daniel sabía que la paz era lo último que encontraría dentro del edificio de vidrio que se alzaba frente a ellos. Aparcó en el garaje subterráneo de Crestline Assurance, la empresa que había dirigido durante casi una década. Lena miraba a su alrededor sujetando su mochila como si hubiera entrado en un lugar demasiado limpio, demasiado pulido, demasiado lejos de su mundo. ¿Vamos a entrar?, susurró. Daniel asintió y le ofreció la mano. Sí, tenemos que hablar con algunas personas. Ella deslizó su pequeña mano en la suya sin vacilar. Sus dedos estaban fríos, demasiado fríos. Él envolvió su otra mano sobre la de ella, prometiendo en silencio que nunca volvería a dejar que se congelara así. El trayecto en ascensor hasta el último piso pareció más largo de lo normal. Lena permaneció muy cerca de él, su cabeza apenas alcanzándole el codo. Observaba los números iluminados subir uno por uno con ojos redondos fascinados y un poco asustados. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo familiar saludó a Daniel con su murmullo apagado y su decoración costosa. Los premios enmarcados, las placas, las fotografías brillantes de ejecutivos sonrientes. Todo se sentía distinto ahora, como un mundo al que ya no pertenecía. Y esperándolo al final del pasillo estaba el hombre que se aseguraba de recordárselo. Victor Hale, director financiero, frío como el invierno, sonriendo, solo cuando los números subían. Estaba de pie frente a la sala de conferencias con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, los ojos afilados. Daniel, dijo con frialdad, necesitamos hablar. Daniel apretó con más firmeza la mano de Lena. Entonces, hablemos. La mirada de Víctor se deslizó hacia la niña. Su expresión mostró disgusto. ¿Por qué está ella aquí? Porque esto la concierne, respondió Daniel. Víctor dio un paso adelante bajando la voz. La junta está furiosa. Los reporteros nos están destrozando. Ese video está en todas partes. Debes alejarte de esta situación antes de dañar aún más a la empresa. Daniel negó con calma. No me voy a alejar. Víctor exhaló bruscamente por la nariz. No pareces entender la gravedad.
La gente ha conectado el cierre del refugio con nosotros contigo. Están revisando archivos antiguos, exigen investigaciones, y ahora estás paseando a esa niña por el edificio. Daniel sintió que algo ardía dentro de él. Ella no es un problema, Víctor. Es una niña. Víctor soltó una risa amarga. Una niña cuya situación puede desencadenar demandas, auditorías regulatorias y quién sabe qué más. Y ahora algunos activistas en línea están pidiendo tu renuncia. Nuestras acciones cayeron un 4% para la hora del almuerzo. La Junta quiere respuestas. La voz de Daniel se volvió fría. Entonces démosles la verdad. Víctor lo miró atónito por un instante. Luego soltó una risa amarga. ¿La verdad? ¿Quieres subir ahí y decirles que nuestro propio CEO aprobó personalmente recortar los fondos que mantenían vivo ese refugio? ¿Quieres admitir que descuidamos a una comunidad vulnerable porque no era rentable? ¿Estás loco? Daniel no vaciló. Lo que es una locura es fingir que nada de esto importa. La mandíbula de Víctor se tensó. Señaló a Lena. Devuélvela a la agencia, que ellos se encarguen. Deja de convertir esto en tu responsabilidad. Daniel dio un paso delante de la niña, bloqueando la mirada fría de Víctor. Ya es mi responsabilidad, dijo en voz baja. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Mia estaba allí sosteniendo una tableta llena de informes, capturas de pantalla, y la creciente reacción pública en línea. Miró primero a Lena dedicándole una sonrisa suave, y luego a Daniel. «Están listos para usted», dijo. Todos. Uno por uno los miembros de la Junta fueron entrando en la sala. Ejecutivos, abogados, relaciones públicas. Cada rostro pálido de tensión, cada silla rígida por la incomodidad. Murmureaban entre ellos hasta que Daniel entró tomando la mano de Lena. La sala quedó en silencio. Víctor se sentó en la cabecera de la mesa señalándole que se uniera a él. Pero Daniel eligió un lugar más cercano al centro donde todos pudieran ver a Lena claramente. Antes de que alguien hablara, la directora de Relaciones Públicas, Marlene, pulsó un control y proyectó el video viral en la pared. Allí estaba Lena pequeña sola en el pavimento helado. Su voz llenó la sala. Sir, where do kids go when nobody wants them anymore? El silencio cayó como un peso imposible de levantar. Marlene carraspeó incómoda. Este video ha superado los 3 millones de vistas. Los medios están pidiendo declaraciones. Necesitamos control de daños y lo necesitamos ya. Víctor se inclinó hacia adelante. La mejor estrategia es negar cualquier implicación, culpar a los recortes del presupuesto de la ciudad y distanciarnos del cierre del refugio. También podemos hacer una pequeña donación para parecer sinceros. Daniel habló antes de que ella terminara. No. Varias cabezas se giraron bruscamente hacia él. Continuó con voz firme. No vamos a negar nada. No vamos a culpar a nadie. No vamos a ofrecer limosnas para limpiar nuestra conciencia. Víctor golpeó la mesa con el puño, aunque con fuerza contenida. Daniel, no hagas esto. Daniel lo miró con calma. Lo hago porque es lo correcto. Se volvió hacia la Junta. Esa niña se sentó en el frío porque yo firmé un documento sin pensar en las personas detrás de él. Porque tratamos programas comunitarios como gastos y no como salvavidas. Porque dejamos que los números hablaran más fuerte que los seres humanos. Lena lo miró confundida pero confiando. Daniel sacó los formularios médicos dañados de su portafolio y los colocó en la mesa. Su madre intentó obtener ayuda, se inscribió, buscó apoyo, siguió todas las instrucciones. Pero alguien en nuestra propia red la falló, la desinformó, la ignoró. Y cerramos el único lugar al que podía haber acudido. Susurros recorrieron la sala. La voz de Daniel se profundizó. No voy a esconderme detrás de políticas. No voy a esconderme detrás del beneficio. Ya no. Víctor temblaba de rabia. ¿Y qué exactamente propones que hagamos? Daniel se irguió. Reabrimos el refugio. Restauramos la financiación de los programas comunitarios. Lanzamos un fondo dedicado para niños como Lena. Recursos reales. Apoyo real.
sin letra pequeña, sin recortes disfrazados de eficiencia. Respiró hondo. Y yo serviré personalmente como su tutor temporal hasta que el tribunal determine qué es lo mejor para ella. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Víctor casi se atragantó. Has perdido la cabeza. Estás poniendo en riesgo toda la empresa. Daniel miró a la pequeña niña junto a él. Por primera vez en su carrera no estaba pensando en riesgos, estaba pensando en responsabilidad. Si proteger a una niña nos pone en riesgo, dijo en voz baja. Entonces, ¿qué dice eso de lo que nos hemos convertido? La sala quedó inmóvil. Mia colocó una mano tranquilizadora en el brazo de Daniel. Afuera la nieve seguía cayendo cubriendo la ciudad de blanco como si tapara el pasado para dejar espacio a algo nuevo. El tribunal siempre tenía la habilidad de hacer que la gente se sintiera pequeña. Tal vez eran las altas columnas de piedra. Tal vez el eco de los pasos en los pasillos largos. O tal vez era simplemente el peso de las decisiones tomadas dentro de esas paredes. Decisiones que daban forma a vidas. Decisiones que podían romper o sanar. Daniel entró por la puerta sosteniendo la mano de Lena. Ella llevaba un suéter sencillo que alguien de la oficina de Harris le había dado suave y limpio, aunque aún un poco grande para su pequeño cuerpo. Su cabello estaba peinado con cuidado recogido en una pequeña coleta que dejaba ver sus ojos redondos y preocupados. Miraba a Daniel cada pocos segundos como para asegurarse de que él seguía a su lado. Y él siempre estaba allí. Tomaron asiento en un banco cerca de la sala 2B, esperando a que llamaran su caso. El pasillo estaba lleno como siempre ocurre en los edificios gubernamentales, padres agotados, adolescentes nerviosos, abogados cargando demasiadas carpetas. Pero en medio de todo ese ruido, Lena se sentaba en silencio balanceando los pies, abrazando su mochila. Daniel la observaba con ternura. Cada pequeño movimiento le recordaba cuánto había soportado ya en sus apenas 4 años. Él alguna vez creyó que el mundo se construía con lógica, datos, políticas y análisis de costo-beneficio. Pero Lena era el recordatorio de que el mundo se construía con algo mucho más frágil: corazones humanos. Harris llegó unos minutos después, su abrigo todavía cubierto de nieve. Le ofreció una sonrisa cansada a Lena y colocó una carpeta en su regazo. «Tengo todo listo», dijo suavemente a Daniel. «Pero necesito ser sincera contigo. Estas audiencias pueden ser impredecibles. El juez considerará toda la seguridad de la niña, sus necesidades a largo plazo y tu papel en todo esto». Daniel asintió. «Lo entiendo». «¿De verdad?», preguntó Harris con suavidad. «Porque la mayoría de la gente no lo hace. Creen que el amor o el dinero o la buena intención son suficientes. Pero ser tutor. Se trata de consistencia, de presentarse todos los días, de ser la única persona en la que la niña pueda confiar cuando todo lo demás se derrumbe». Daniel bajó la voz. «Eso es lo que quiero ser». Antes de que Harris pudiera responder, la puerta del tribunal se abrió y un alguacil salió. «Caso de la menor Lena. Número de expediente 1407-36. Las partes por favor entren». El pecho de Daniel se tensó. Se puso de pie y extendió la mano. Lena la tomó al instante. Dentro la sala del tribunal se sentía aún más fría que el pasillo. Una jueza de cabello gris y ojos amables pero severos tomó asiento. A un lado un abogado del condado revisaba notas. Al otro, un representante de CPS. Harris se paró junto a Daniel. Y allí en una mesa pequeña estaba sentado un hombre al que Daniel nunca quiso volver a ver: Rick Nolan. Su cabello, antes peinado con gel, estaba desordenado. Llevaba un traje arrugado. Su pierna se movía con nerviosismo mientras evitaba mirar a cualquiera. Con la atención viral y la investigación interna en marcha, había sido suspendido temporalmente. Pero hoy estaba allí porque estaba entrelazado con la historia de Lena de más formas de las que quería admitir. Lena se escondió detrás de Daniel en cuanto lo vio. No lo conocía personalmente, pero reconocía algo en él. Los niños siempre lo saben.
La jueza habló mirando por encima de sus gafas. Buenas tardes. Estamos aquí para determinar la tutela de emergencia y la colocación de la menor conocida como Lena, a la espera de documentación. Miró a Lena, y su voz se suavizó. Cariño, ¿estás bien hoy? Lena asintió tímidamente. La jueza devolvió el gesto y se volvió hacia Harris. Señorita Harris, por favor resuma la situación para el tribunal. Harris dio un paso al frente. Su señoría la niña fue encontrada abandonada fuera del antiguo refugio Pinebrook, que cerró el año pasado después de recortes presupuestarios aprobados por Crestline Assurance. No tiene familiares confirmados, no posee documentación funcional y no tiene tutor activo. Su madre ha fallecido. El papeleo médico recuperado indica que ella intentó buscar cobertura y asistencia varias veces con negativas repetidas. Daniel sintió el peso de cada palabra. La jueza escuchó con atención y luego dirigió su mirada a Daniel. ¿Y usted quién es en relación con esta niña? Daniel tragó saliva. Soy quien la encontró su señoría y soy quien solicita la tutela temporal. Un murmullo suave recorrió la sala. El abogado del condado golpeó un bolígrafo contra la mesa. Señor Crest, ¿es consciente de que la participación de alguien en su posición podría complicar las implicaciones legales de este caso? Daniel asintió. Sí, pero nada de eso importa tanto como su seguridad. La jueza arqueó una ceja. La mayoría de los directores ejecutivos evitarían este tipo de implicación. Tal vez ellos sí, respondió Daniel en voz baja. Pero yo no. Miró a Lena, que apretó su mano aún más fuerte. La jueza observó esa conexión durante un largo segundo. Luego señaló la mesa donde estaba Rick. ¿Y este hombre? ¿Cuál es su relación con el caso? Harris respondió antes de que Daniel pudiera abrir la boca. Su señoría, este es Rick Nolan. Era el agente de seguros asignado a la madre de Lena. Los registros muestran que la guió por solicitudes incompletas y la dirigió hacia coberturas que no cumplían sus necesidades médicas. También hay quejas en revisión por desinformación y negligencia. Rick miró hacia abajo moviéndose incómodo. Yo no sabía, murmuró. Manejo cientos de casos. No puedo seguir cada detalle. La voz de la jueza se volvió dura. Cada detalle puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, cuando se trata de clientes vulnerables, señor Nolan. Rick bajó la cabeza avergonzado. La jueza volvió a mirar a Daniel. ¿Y usted, señor Crest? Su empresa aprobó los recortes presupuestarios que cerraron el refugio donde esta niña buscó ayuda. ¿Es correcto? Daniel no parpadeó. Sí, su señoría. Yo firmé esa orden y me arrepiento. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí para asumir la responsabilidad por sus consecuencias, empezando por ella. Colocó suavemente una mano sobre la de Lena. La sala se quedó absolutamente quieta. La jueza se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en sus manos entrelazadas. Entonces déjeme hacerle la pregunta más importante. ¿Por qué quiere ser su tutor? La garganta de Daniel se apretó. Había preparado datos, razones, declaraciones. Pero cuando abrió la boca, nada de eso salió. Porque ella merece a alguien que no se marche. La jueza parpadeó. Daniel continuó, su voz temblando apenas. Porque ya ha estado frente a demasiadas puertas cerradas. Porque alguien falló a su madre. Porque tiene solo 4 años, y ya perdió a la persona que más la quería. Porque ningún niño debería preguntar a dónde van cuando nadie los quiere. Y porque quiero que sepa que alguien sí la quiere, que alguien la elige. Lena lo miró con lágrimas acumulándose en sus pestañas. La jueza respiró profundamente en silencio. Este tribunal ha escuchado suficiente. La jueza dejó que el silencio reposara suave pero pesado como una manta de invierno bajando sobre la sala. Todos esperaron. Hasta las luces fluorescentes parecieron zumbar más bajo. Finalmente habló. Lena, cariño, ¿puedes venir aquí un momento? Lena dudó mirando a Daniel. Él asintió suavemente. ¿Está bien? ¿Ve? Ella soltó su mano pequeña y caminó hacia el estrado, sus zapatitos resonando suavemente en el suelo pulido.
La jueza se inclinó su voz cálida y firme. Cariño, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Hay alguien con quien te sientas segura? ¿Alguien con quien quieras quedarte mientras resolvemos todo esto? Lena miró hacia atrás hacia Daniel. Su voz fue apenas un susurro. Él. Yo quiero estar con él. Toda la sala pareció exhalar al mismo tiempo. La jueza miró a Daniel, luego a Harris, luego a Rick, cuyo rostro palideció como si finalmente entendiera el impacto completo de su indiferencia pasada. La jueza enderezó la postura. Tras revisar las circunstancias y dada la conexión emocional de esta niña y la disposición del señor Crest a asumir plena responsabilidad, este tribunal concede la tutela temporal de la menor Lena al señor Daniel Crest. Lena parpadeó. No entendía todas las palabras, pero comprendió lo importante. Corrió hacia Daniel y él la levantó en brazos, sin pensarlo, sosteniéndola con una ternura que incluso a él lo sorprendió. La jueza añadió con voz firme pero amable: Señor Crest deberá reunirse regularmente con CPS, someterse a las inspecciones necesarias y proporcionar total transparencia mientras trabajamos hacia una decisión a largo plazo. ¿Acepta estos términos? Daniel abrazó a Lena más fuerte. Sí, su señoría. Cada uno de ellos. Harris asintió con aprobación. Rick se desplomó en su asiento, la culpa cubriéndole el rostro. No dijo nada. Por primera vez parecía comprender exactamente lo que su negligencia le había arrebatado a esa niña. Cuando la audiencia terminó, la jueza golpeó suavemente el mazo. Mucha suerte, Lena. Que esto sea un nuevo comienzo para ambos. Lena apoyó la cabeza en el hombro de Daniel al salir del tribunal. Susurró: ¿Me voy contigo ahora? Daniel le secó una lágrima de la mejilla. Sí, cielo. Te vienes conmigo. Afuera la nieve caía silenciosamente sobre las escaleras del tribunal. Reporteros esperaban al pie de los escalones, cámaras listas. Daniel se detuvo protegiendo a Lena con sus brazos, pero en lugar de huir de ellos, avanzó. Los micrófonos se alzaron. Señor Crest, ¿es cierto? Su empresa causó el cierre del refugio. ¿Está esta niña con usted ahora? Daniel no retrocedió. No se escondió. Esta niña es la razón por la que debemos hacerlo mejor, dijo. Todos nosotros. Mi empresa la falló. Yo fallé a su madre, y pienso reparar eso. Se irguió sosteniendo a Lena firmemente. Vamos a reabrir el refugio Pinebrook. Vamos a restaurar la financiación comunitaria. Construiremos un sistema de apoyo que no le dé la espalda a los niños que más lo necesitan. Y esta pequeña, ella ya no está sola. La multitud quedó en silencio. Las cámaras dejaron de disparar por un instante. Incluso los reporteros olvidaron sus preguntas cuando Lena levantó la cabeza y miró hacia ese mar de desconocidos, confiando por primera vez en mucho tiempo en que alguien la sostenía. Pasaron las semanas. La nieve se derritió, el invierno se dio paso a la primavera. Y el refugio Pinebrook abrió sus puertas de nuevo. Pintura fresca cubría las paredes antes descoloridas. Luces cálidas brillaban en cada ventana. Nuevas camas, nuevas mantas, nuevo personal, nuevos programas. Un patio de juegos se levantaba en el patio. Un mural de colores vivos decoraba la entrada pintado por voluntarios. Y sobre la puerta principal colgaba un nuevo letrero: Casa de Puertas Abiertas. Un lugar donde ningún niño espera afuera. Daniel estaba junto a Lena cuando se cortó la cinta. Ella le agarraba la mano con fuerza usando un pequeño vestido amarillo que alguien del refugio le había regalado. Ahora se veía más sana, mejillas rosadas, ojos más brillantes, el cabello recogido con lazos nuevos. Ya no era la niña temblorosa que él había encontrado meses atrás. Estaba floreciendo. Rick también estaba allí llevando un chaleco de voluntario. No porque lo obligaran, sino porque la vergüenza se había convertido en su maestra. Cargaba cajas, colocaba sillas, repartía meriendas a los niños. Cuando pasó junto a Lena, se detuvo. «Lo siento», murmuró. Lena no comprendía del todo la profundidad de esas palabras, pero sonrió con suavidad y le ofreció una galleta. No era perdón, aún no, pero era un comienzo.
Víctor también apareció más callado de lo habitual llevando una pila de abrigos donados. No habló mucho, no presumió. Simplemente trabajó cargando cajas pesadas como si fuera la única forma de hacer las paces consigo mismo. Y Daniel ya no era solo el CEO. Era algo completamente distinto. Un tutor. Un hombre que había cambiado hojas de cálculo por historias. Un hombre que veía en una niña una vida digna de ser protegida. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás del refugio y el patio se llenaba de risas, Lena tiró suavemente de su manga. Daniel. Sí, cielo. Los niños todavía esperan afuera cuando nadie los quiere. Daniel se arrodilló y la levantó en brazos. Ya no, Lena. Ya no. Ella apoyó la cabeza en su hombro respirando el cálido olor de un lugar seguro. Los niños jugaban alrededor. Los voluntarios repartían comida. Harris permanecía cerca de la entrada sonriendo con orgullo. Las puertas que alguna vez estuvieron cerradas ahora estaban completamente abiertas. Y por primera vez en mucho tiempo Lena creía que pertenecía a algún lugar. Gracias por pasar este tiempo con nosotros hoy, por seguir el viaje de Lena, por permitir que su pequeña voz tocara un rincón de tu corazón. Historias como la suya nos recuerdan que incluso una sola elección compasiva, una sola puerta abierta, una sola mano extendida, puede cambiar una vida. Si esta historia te encontró en el momento adecuado, espero que te quedes con nosotros en este pequeño rincón del mundo. Dale like, suscríbete y comparte si esto te conmovió. A veces las historias que transmitimos se convierten en la luz que alguien más estaba esperando. Hasta la próxima desde Inspire Moments, que siempre elijas abrirla.